El BOE, el CNI, el CIS, casi nada. Iglesias presenta este documento con todos los ministerios y secretarías de Estado que pretende para un futuro gobierno, a 2 semanas de la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Finalmente, esta será el 2 de marzo. Podemos toma de nuevo la iniciativa de la disputa caínita que mantiene con el PSOE por la soberanía de la izquierda en España. El PSOE parece ensimismado ante esta ofensiva de la formación morada y no cesa en sus coqueteos con Iglesias. Siguen pretendiendo llegar a un entendimiento con un partido que no busca el pacto, sino acabar con ellos. Prueba de ello es la constante precampaña electoral en la que está inmerso Pablo Iglesias, sabedor de que sigue subiendo en las encuestas y de que el PSOE jamás aceptaría la condición de celebrar un referéndum en España para pactar. Utiliza cada comparecencia de prensa para lanzar el mensaje de que está haciendo todo lo posible para llegar a un acuerdo en pos de la gobernabilidad de España. La realidad es bien distinta. Anhela nuevos comicios para desbancar al PSOE e intentar gobernar nuestro país. Pues sobre este último asunto queremos reflexionar. ¿Qué busca Podemos? ¿Un acuerdo a toda costa con el PSOE o elecciones anticipadas para intentar desbancarle? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Cuanto peor, mejor. Esa es la brújula de Podemos en el cambalache de la negociación postelectoral para conformar una alianza de gobierno que propicie la mayoría necesaria para la investidura, que es lo que Podemos no quiere, aunque juegue a parecer que lo desea. Falso. Podemos tiene el crono a su favor. Por eso busca, manejando los tiempos y proclamando propuestas que sabe inasumibles, que se llegue a lo que ellos quieren: convocatoria de nuevas elecciones. Estando quietos, sin hacer ni deshacer nada, haciendo de plañideras de la corrupción y de la pobreza, el tiempo y los hechos les están llenando la urna de votos. Cuanto peor, mejor. Julio César decía: estamos venciendo, pero aún no hemos vencido. A eso juega Podemos. Van ganando, pero las cosas se tienen que poner aún peor para que Podemos venza definitivamente. Y de aquí a junio, la situación solo puede empeorar. Si se celebraran hoy nuevas elecciones, el Partido Popular perdería 4 escaños respecto al 20 de diciembre, que irían a parar directamente a Ciudadanos. Por su parte, Podemos sobrepasaría al PSOE, pasando de los 69 escaños que tiene actualmente a 75. Analizaremos sobrepasaría al PSOE en intención de votos, no en escaño, como bien pueden ver en sus pantallas. Analizaremos la última encuesta en GAT3 con su presidente, Narciso Bichavila, en directo en los próximos minutos. Terremoto político a raíz de la dimisión de Esperanza Aguirre, quien ha asegurado que con su marcha no está lanzando ningún mensaje a Mariano Rajoy para que éste haga lo mismo y se vaya. Desde la oposición creen que es hora de que el líder del PP abra la misma puerta que la lideresa. Susana Díaz dice que en el partido ya no saben cómo quitárselo de encima. Es el momento de que Mariano Rajoy acompañe por una vez a Esperanza Aguirre y se vayan los dos por la misma puerta. Creo que Rajoy es el único que no se ha dado cuenta que ya se ha acabado y lo van en su propio partido, parece ser que lo quieren sacar por. El Papa Francisco, de viaje en México, ha denunciado en Chiapas el despojo y la exclusión de los indígenas en el país. Lo ha dicho en la celebración de la misa en San Cristóbal de las Casas. Para el Santo Padre, sus pueblos han sido excluidos e incomprendidos de modo sistemático. Palabras que ha pronunciado tras defender la cariñoterapia como mejor aliado para curar y combatir la enfermedad del cáncer. Los han despojado de sus tierras o han realizado acciones que las contaminaban. ¡Qué tristeza! Frío, viento e intensas nevadas. La ola de frío que ha comenzado en nuestro país ha obligado a cerrar las carreteras en el norte y centro de la península. Hasta ahora el temporal ha provocado el aislamiento de varias poblaciones en Galicia y la desaparición de una persona en Cantabria. El pronóstico anuncia un recrudecimiento de las temperaturas que seguirán bajando y el aumento de las precipitaciones como viento y nieve. ¿Sabían que más de 230 millones de niños viven en zonas afectadas por conflictos armados? Están presentes en países como Colombia, Afganistán, Filipinas, India, Siria o Israel. Hoy lunes analizaremos el papel de los niños soldado de la mano del analista en seguridad y defensa Bruno Navarro. En los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. Buenas noches. Bueno, nueva resaca de Liga y sobre todo la polémica centrada en un hecho concreto.
Sí, eso es, en un penalti, en una para unos obra de arte y para otros humillación de Leo Messi. Lo lanzó, recordemos, con un 3-1 después de ir 3-1 ganando al Celta. Vamos a ver precisamente la secuencia de ese golazo. Va a lanzar un penalti y se la pasa a Luis Suárez, que es el que finalmente la empuja. En el tiempo de deportes haremos más de esto, del Real Madrid, incluso del 7º europeo para España, de fútbol sala y del All-Star, en el que Kobe Bryant se retiró. Esta mañana me he reunido con el candidato a presidente del Gobierno, por eso ahora comparezco ante ustedes para decirles que he propuesto que el pleno de investidura sea el día 2 de marzo. Ya lo han oído, quedan 16 días. Es el tiempo que tiene Pedro Sánchez para intentar formar un gobierno de coalición en nuestro país. El 2 de marzo debería ser investido por mayoría absoluta, pero como esa opción está completamente descartada, habrá que esperar 3 días más hasta el 5 de marzo para que intente ser investido por mayoría simple. Sea como fuere, para esas semanas deberá tener garantizado el apoyo de Podemos y de Ciudadanos para intentar gobernar. Si el partido de Rivera le dice no, entonces deberá contar con Izquierda Unida, PNV y el apoyo de los separatistas catalanes para llegar a la Moncloa. Sánchez tiene una empresa difícil. Si no lo consigue, el rey podría plantear a otro candidato. 2 fechas son claves, las hemos visto: el 2 de marzo como inicio del intento de investidura de Sánchez y el 26 de junio como fecha probable de unos nuevos comicios en el caso de seguir sin gobierno. El presidente en funciones se ha referido a la investidura de Sánchez con el siguiente tuit en las redes sociales: una cosa es la investidura, dice Mariano Rajoy, y otra poder gobernar. En el PP trabajamos por el interés general de los españoles, acompañada de una foto con todos sus vicesecretarios generales. Y una vez más, lo que debería haber sido una jornada en la que Pedro Sánchez acaparase todo el protagonismo político, se ha visto empañada y por tanto relegada a un segundo plano gracias a Podemos. Sus hipotéticos futuros socios han presentado hoy su propuesta de gobierno, en la que no falta de nada. Ponen nombre y apellido a todos los ministerios, a las secretarías de Estado. Eso sí, se queda para él mismo la gestión del BOE, del CNI, de Radio Televisión Española, del CIS y una condición innegociable: el referéndum de independencia para Cataluña. Hemos presentado un documento de más de 100 páginas que incluye una memoria económica y vemos que este gobierno de coalición que proponemos podrá asegurar el progreso y el cambio político en España, entendiendo de manera muy clara, en la línea de las propuestas que hacía el Partido de los Socialistas catalanes hasta hace 2 años, que es necesario que en Cataluña haya un referéndum. Veamos más detalles de la propuesta de Podemos, donde destaca el aumento en el número de ministerios hasta 15 y el aumento hasta 33 de las secretarías de Estado. El gasto público disparado. Podemos cada vez le complica más la investidura a Pedro Sánchez. Pablo Iglesias ha anunciado una nueva estructura del futuro gobierno que exige al PSOE. Quieren la vicepresidencia. De esta manera, Iglesias asumiría el control del CIS, del CNI y del Boletín Oficial del Estado, así como la Secretaría de Estado de Comunicación. Además, marca Sánchez la creación de 3 secretarías de Estado dependientes de la vicepresidencia, es decir, de él mismo. Por último, dirigiría una nueva comisión delegada de asilo y refugio. Pero no se quedan ahí. La propuesta incluye 15 ministerios frente a los 13 actuales, creando uno de plurinacionalidad, administraciones públicas y municipalismo, que recaería en manos de su socio catalán, Xavier Domènech, el número 2 de Colau. También separarían el actual Ministerio de la Presidencia, que ahora depende de la vicepresidenta, y ponen como condición imprescindible el referéndum en Cataluña a principio de legislatura. Se trataría de un gobierno que aumentaría el gasto público en 96.000 millones de euros. Para compensar, pretenden subir los impuestos a las rentas de más de 60.000 euros a las empresas y recuperar los de sucesiones y patrimonio en todas las comunidades. Ya lo han visto, presentación por todo lo alto de este nuevo programa de Podemos. ¿Y cómo ha sentado esta nueva propuesta de Pablo Iglesias al PSOE justo el día en que se conoce la fecha de investidura de Pedro Sánchez? Pues como podrán imaginarse, fatal. Desde el PSOE atacan a Iglesias al considerar que dicen que se cree el designado por el rey para intentar formar gobierno y de no saber ni dónde está. Perplejidad, porque una vez más el señor Iglesias demuestra que no sabe ni dónde está ni qué papel le corresponde en este momento. Y atención a la nueva encuesta que publica hoy la empresa demoscópica GAD3, en la que se observa respecto al pasado 20 de diciembre pocos cambios. El PP perderá 4 escaños a Ciudadanos.
conservaría 44 diputados. Dentro de la disputa de las izquierdas, el PSOE seguiría cayendo, perdiendo 6 diputados. Se situaría en los 84 escaños que irían a parar directamente a Podemos. Un último titular. El partido de Iglesias rebasaría al socialismo en intención de voto, no así en escaños. Para hablar de esta encuesta sobre la intención de voto en nuestro país, tenemos conexión con el autor de la misma, es Narciso Michavila, presidente de GAT3. Muy buenas noches, señor Michavila. Muy buenas noches. Bueno, respecto a las elecciones del 20 de diciembre, más allá del titular de que Podemos y sus confluencias rebasan al PSOE, hay pocos cambios respecto a hace 2 meses, ¿no cree? Es decir, ¿España seguiría siendo ingobernable a día de hoy si hubiera nuevos comicios? Sí, o sea, realmente si hubiera habido elecciones hoy mismo, pues los resultados no iban a ser muy dispares a los de hace 2 meses. El electorado, al fin y al cabo, no cambia su voto así como así. También es verdad que si volviéramos de nuevo a las urnas y la encuesta preguntamos, y hay ahora mismo casi 6 de cada 10 electores creen que tendremos que volver a acudir a las urnas de nuevo, si volviéramos a las urnas, y esto sería a finales de junio, el resultado sería muy diferente al actual, porque los electores están muy pendientes de ver precisamente las negociaciones, los pactos y quién realmente está poniendo los intereses de España por encima de los intereses de su propio partido, Señor Michavila, ¿hasta qué punto cree que están reflejados en la encuesta los últimos casos de corrupción en el seno del Partido Popular, con Valencia y Madrid a la cabeza? ¿Cree que el Partido Popular ha tocado suelo o podría seguir cayendo incluso aún más? Bueno, en política no está el techo. Lo que sí sabemos es que el campo es de esta última semana y por lo tanto ha podido medir el impacto de noticias de corrupción, en este caso, que afectan al Partido Popular. Pero es que los dos partidos, tanto Partido Popular como Partido Socialista, el castigo que han ido sufriendo en los últimos años, en buena parte ha sido precisamente por esa percepción de corrupción, de la que por otro lado no se libra apenas ningún partido en España, pero precisamente los que tienen pues mayor número de cargos públicos y por lo tanto mayor número de casos de corrupción, pues están siendo especialmente castigados por los electores. ¿Dónde está el suelo de cada uno de estos dos partidos? Pues no lo sabemos, es imposible saberlo. Bueno, entonces se lo preguntamos de otra manera, señor Michavila. ¿Hasta dónde va a subir Podemos? ¿Tiene techo o podría seguir escalando posiciones en las encuestas y finalmente en unas hipotéticas nuevas elecciones? Bien, aquí sirve lo mismo, es decir, el techo de ningún partido está, y de hecho Podemos cuando está jugando y apostando tan fuerte es porque en estos momentos considera que si fuera las elecciones mejoraría los resultados. Es seguir un poco el formato que hizo su compañero en Grecia, Syriza, que en el año 2012, cuando fueron de nuevo a las elecciones, pues entre febrero y junio consiguieron el sorpaso. Ahí fue donde el PASOK, el Partido Socialista griego, se hundió y donde Syriza se catapultó a ser pues la referencia de la izquierda. En todo caso, yo recomiendo muchísima prudencia a todos los partidos políticos, porque esto es lo que esta semana nos han dicho los electores. Pero la campaña electoral que hizo Podemos la tuvo con el viento de cola, muy positivo, porque entró por debajo de las encuestas, la gran subida fue la última semana, y sin embargo ahora mismo pues a cierta parte del electorado le está dejando muy confuso con sus propuestas. Por lo tanto, que no apuesten tanto a repetición de elecciones, porque podría ser que a lo mejor no mejoraran resultados en el caso de Podemos. En el supuesto de unas nuevas elecciones, ¿qué efecto cree que tendría en sus partidos si Mariano Rajoy y Pedro Sánchez decidieran dar un paso atrás y dejaran que otros miembros de sus partidos se presentaran a los comicios? Bien, el candidato es uno de los elementos en la motivación del electorado. En esta encuesta de ABC de hoy, los datos publicados ayer, hoy hemos publicado voto, ayer publicamos muchas otras preguntas, hay una mayoría de españoles que piensan que si se repiten elecciones debería de haber cambio en los líderes. No tanto en los partidos nuevos, porque no han tenido todavía responsabilidad de gobierno, ni el señor Albert Rivera, ni el señor Pablo Iglesias, pero sí en el caso de Pedro Sánchez y de forma especial en el presidente del gobierno, sí considerarían que para el Partido Popular pues sería positivo renovar caras. Pero en todo caso está todo tan cambiante y tan voluble que cuando llegue el momento, el día 2 de marzo, y en esa semana pues los electores descubrirán que no es tan fácil para el Partido Socialista formar gobierno, y a partir de ahí puede volver de nuevo a cambiar todo y que sea percibido Mariano Rajoy como el que más opciones tiene de alcanzar el gobierno.
Queda clarísimo. Narciso Michavila, presidente de GAT3, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras este informativo y muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Como han visto, en el Partido Popular no han sentado nada bien la decisión unilateral de Esperanza Aguirre. ¿Por qué lo decimos? Porque su vicesecretario general, señor Martínez Mayo, ha propuesto a Esperanza Aguirre, o se ha preguntado retóricamente, ¿por qué no presentó su dimisión anteriormente? En noviembre del año 14, en diciembre del año 14, en enero del 15, en febrero del 15, es decir, días después de que hubiese saltado el escándalo de Francisco Granados, exsecretario general del Partido Popular en Madrid, y hubiese ido a la cárcel. Consideran que para haber dicho lo que ha hecho, es decir, dimitir, lo podía haber hecho mucho antes. Afirman que es un ejercicio de deslealtad lo que ha hecho hacia Rajoy y están convencidos de que se van porque van a salir muchas cosas más. Esperanza Aguirre ha concedido una rueda de prensa para explicar los motivos que la han llevado a renunciar. Ha dejado muchos titulares lamentándose, por ejemplo, de no ser la niña bonita del Partido Popular desde 2008 y reconociendo que, aunque no le consta la financiación irregular dentro del PP madrileño, tampoco ha mirado bien las cuentas. Aguirre admite que llueve sobre mojado y que por ello ha debido asumir responsabilidades políticas. Llevo muchos años en el Partido Popular. Desde el año 2008 no soy la niña de los ojos de la directiva del Partido Popular Nacional. Que mantiene en prisión al señor Granados desde hace 16 meses, pues algo muy gordo debe de haber. Es que a mí no me consta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid, pero reconozco que yo no me he puesto a mirar las cuentas. Yo no pongo la mano en el fuego por nadie, pero como está lloviendo sobre mojado y yo soy la presidenta, a mí me parece que tengo que asumir la responsabilidad política. No pone la mano en el fuego por nadie, Beatriz, tampoco lo hace por Francisco Granados, de quien dice que si lleva año y medio casi en la cárcel, será por algo. Veamos, recopilemos información, un quién es quién en los casos de corrupción del Partido Popular de Madrid. Pues vamos a verlo. En concreto, son 72 imputados en la actualidad en la Comunidad de Madrid. Se juntan varias tramas de corrupción. Por un lado, la Operación Púnica, por otra, la trama Gürtel, también presente en Valencia. En la Operación Púnica, políticos y empresarios presuntamente crearon una extensa red delictiva que facilitaba la adjudicación de servicios públicos por valor de 250 millones de euros a cambio del pago de comisiones ilegales. Francisco Granados se refería a el Esperanza Aguirre, es uno de los principales imputados en la causa, está en la cárcel desde hace más de un año y fue mano derecha precisamente de Esperanza Aguirre. Durante el registro de sus notas encontraron el nombre de otro de los implicados en el caso bajo las iniciales JLM, Javier López Madrid. Es miembro del Consejo de Administración de OHL. También tuvo que someterse a los registros de la Guardia Civil por la investigación de la presunta financiación ilegal dentro del Partido Popular madrileño. Otro de los implicados en el caso es Beltrán Gutiérrez Moliner, fue gerente del PP de Madrid y tuvo que dimitir de su cargo tras verse implicado en el caso de las tarjetas Black. Sin embargo, pese a abandonar su puesto, se quedó en nómina del partido. En los últimos registros a la sede del partido en Génova encontraron su ordenador y copiaron su disco duro. Además, toda esta operación pivotaba en torno al constructor David Marjaliza, muy próximo al exconsejero madrileño Francisco Granados y Alejandro de Pedro Llorca. Serían los dos denominados conseguidores. Ambos se encargaban de modificar los contratos para lograr adjudicaciones irregulares y concesiones públicas para favorecer al que iba a pagar las comisiones o trocear los contratos para poder adjudicarlos a quien más convenía. Ha quedado clarísimo, muchísimas gracias. Por cierto, tenemos una noticia de última hora y es que finalmente la presidenta de la gestora del Partido Popular en Madrid, que va a llevar las riendas hasta el próximo Congreso, va a ser Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Es quien va a llevar las riendas del partido hasta ese próximo Congreso. Más asuntos sobre este tema, y es que la decisión de Aguirre ha provocado un alivión de reacciones para Rita Maestre, imputada, recordemos, por asaltar una capilla con su torso desnudo. La dimisión de Aguirre al frente del partido no es suficiente y debería dejar también el ayuntamiento. En la misma línea, Pablo Iglesias considera intolerable que ocupe un cargo público, mientras que desde Ciudadanos, su portavoz en el ayuntamiento, ha acusado a la lideresa de presidir la capital durante el mayor periodo de corrupción. Desde Ahora Madrid, desde el Ayuntamiento, valoramos que la dimisión de Esperanza Aguirre de la presidencia del Partido Popular es insuficiente. Es decir, que exigen la dimisión de Aguirre también de la portavocía del Grupo Municipal, claramente lo exigen. Efectivamente. Ayer dimitía Esperanza Aguirre, después de los escándalos de corrupción que está acercando al Partido Popular de Madrid, pero sigue en el Ayuntamiento. Entendemos que no se puede tolerar
que los que han consentido, amparado, nombrado y favorecido la presencia de corruptos en gobiernos sigan ocupando cargos públicos. En este sentido, Esperanza Aguirre dimitió ayer, pero dimitió tarde. Lleva 12 años siendo la presidenta del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, 12 años que coincide con la mayor etapa de corrupción política e institucional que ha vivido la comunidad en los últimos 30 años. Muchos han querido ver en la marcha de Aguirre que estaba lanzando un mensaje a Mariano Rajoy, extremo que la propia interesada ha negado, asegurando que Dios es libre de aconsejar a nadie. En la prensa que es que yo le enseño el camino a Mariano Rajoy. De ninguna de las maneras, pero bastante tengo yo con enseñarme mi camino a mí misma. ¿Cómo se me va a ocurrir enseñar el camino al presidente del partido y menos en estos momentos? Bueno, y la dimisión de Aguirre pone fin, mejor dicho, disculpen, a una historia de desencuentros con Mariano Rajoy. Que la relación del presidente del gobierno en funciones y la expresidenta del PP madrileño no es buena es un secreto a voces. No lo pueden negar ni los propios aludidos, que en los últimos años se han lanzado toda clase de pullas, tanto en público como en privado. En este informativo hemos hecho un repaso de la que podríamos calificar como tormentosa relación. El último recado de Aguirre a Rajoy pasa a engrosar una larga lista de desencuentros. Por mencionar solo algunos ejemplos, habría que empezar recordando el amago de Aguirre de presidir el PP tras la segunda derrota electoral de Rajoy. La situación llegó a tal punto que ella tuvo que desdecirse y él reconocer que el partido pasaba por malos momentos. La respuesta a la primera pregunta es no. Como usted comprenderá, yo no puedo creer que el presidente de mi partido quiera echarme a mí del Partido Popular. Efectivamente es un momento difícil, pero que las cosas las haremos con sentido común. Ya en 2012, con Rajoy gobernando, Aguirre se quejaba públicamente del euro por receta y de las subidas de impuestos. He escuchado que no le gusta el euro por receta, pero también escuché al presidente de mi partido decir que no le gusta subir impuestos y sin embargo tuvo que subir el impuesto de la renta. Lo mismo que en 2013. Esa holgura en el déficit debía de utilizarse para bajar el impuesto de la renta. A finales de ese mismo año, Letarra Bolinaga quedaba en libertad y Aguirre mostraba su indignación. Que la gente no lo puede entender. Ortega Lara fuera del partido y Bolinaga en la calle. Aunque no solo se mandan recados feos, esto decían el uno del otro en las últimas campañas. Lo mejor de Mariano Rajoy es que Mariano es el mejor para restaurar la concordia, para acabar con el odio de algunos. Esperanza, has asumido muchas responsabilidades a lo largo de tu vida y todas las has hecho bien. Pero ni con la declaración de amor consigue Rajoy que Aguirre no le dé la espalda. Eduardo, ¿por qué ha dimitido Aguirre? ¿Lo hace por ella misma y su responsabilidad política o crees que lo hace lanzando un mensaje a Mariano Rajoy para presionarle? Bueno, es evidente que le ha tendido un puente de plata a Mariano Rajoy. En su dimisión está, bueno, pues implícita la presión a Rajoy. Y en la argumentación de su dimisión, por la falta de centinela invigilando, le ha propuesto a Rajoy el espejo en el que el presidente del gobierno debería contemplarse, porque la corrupción en el PP es transversal y tiene la solera de la carrera política de ambos. La visita de la benemérita a Génova del pasado jueves no va a ser la última, hay más. Mucho más. Y va a salir no precisamente con ánimo catárquico, sino como punta de lanza política contra el PP. Es cierto, tan cierto como que la Púnica y la Gürtel son realidades reconocidas por el propio Partido Popular. Tan cierto como que Bárcenas solo mintió cuando aún creía que el Partido Popular no le dejaría solo ante la corrupción que él administró en nombre del PP y para el PP. Por eso se ha ido Esperanza Aguirre balizándole el camino a Mariano Rajoy. Es lunes, tiempo de abordar nuestra habitual sección El Mundo en Guerra. Hoy sobre un tema que a nadie deja indiferente: la utilización de los niños para los conflictos armados. ¿Sabían que más de 230 millones de niños viven en zonas afectadas por conflictos precisamente de armas? Están presentes en países como Colombia, Afganistán, Filipinas, etcétera, etcétera. Para hablar de esta lacra contamos con la presencia de nuestro experto en seguridad y analista internacional, Bruno Navarro. Señor Navarro, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas Gracias noches. por acompañarnos un lunes más. Vamos a empezar a hablar. Vayamos al inicio. ¿Qué es un niño soldado? ¿La definición es tan simple como imaginar a un menor con un fusil o con una pistola? Absolutamente, de eso se trata, sería una definición perfecta. Son menores de edad, desde niños pequeños, como hemos visto recientemente en vídeos del Estado Islámico, de 4 años aproximadamente, hasta 17 años. Se considera que es a partir de 18 años
La mayoría de edad en diferentes países es distinta, pero se considera internacionalmente por el derecho internacional que hasta los 18 años sería un niño soldado. El problema no es solo a medida que se les priva de una infancia feliz, etcétera, de lo que les corresponde a su edad, sino también que vivir la guerra y especialmente el matar, más que el morir, porque uno muere y muere, pero el matar a otro ser humano es un trauma para un adulto, es algo difícil, pero para un niño le destroza absolutamente por dentro, le destroza mentalmente y le destruye para siempre. Es muy difícil recuperar a esos niños, mientras que un adulto lo puede pasar muy mal, puede tener traumas, pero todo es recuperable hasta cierto punto. Y luego el tipo de violencia que utilizan, el problema de los niños soldado, es que suelen estar en su inmensa mayoría en grupos terroristas e insurgentes muy violentos, donde lo que se les va a enseñar, lo que van a practicar es una violencia en una guerra sin leyes, sin reglas, y sobre todo una violencia muy, muy cruel, con lo cual el daño es el doble. Ejecuciones, violaciones, asesinatos, torturas. Eso, aparte del combate en sí normal, podríamos llamarlo, tiene todo eso, ¿no? Señor Navarro, decía usted hace un segundo que la mayoría son organizaciones terroristas los que les reclutan, pero vamos a concretar, ¿en qué países, qué organizaciones terroristas o ejércitos les reclutan mayoritariamente? Bueno, hay 230 millones, se calcula 230 millones de niños en el mundo en zonas de conflictos, con lo cual hay mucho donde reclutar. Las Naciones Unidas los divide en 50, los distribuyen en 50 grupos armados, la mayoría ilegales, ¿vale? Y algunos oficiales, y están en 17 países y territorios. En Oriente Medio, naturalmente, tenemos Irak y Siria, donde los reclutan el Estado Islámico, Al-Qaeda y rebeldes islamistas, y algunas milicias, es verdad, del lado bueno, pero pocos, algunas milicias suníes, yazidíes, etc. También en Israel y territorios ocupados por parte de Hamas y Al-Fatah y otros grupos. En Asia, Afganistán, los talibanes, pero también la policía afgana y algunos casos de la policía afgana, pero sobre todo son los talibanes. En la India, en Birmania es el ejército, Tailandia, Filipinas y en África, en Mali, donde están nuestras fuerzas armadas, también ocurren los grupos Tuareg, en Nigeria, naturalmente, Boko Haram, ese gran grupo terrorista del que igual todavía tenemos que hablar, República Centroafricana, República Democrática del Congo, el antiguo Zaire, en Somalia, de nuevo tenemos Al-Shabaab, linkado con Al-Qaeda, etc., Sudán, Yemen, y en América solo un lugar, que es en Colombia, con las fuerzas, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Es un poco la distribución más gorda, vamos. Bien, entonces de todos estos países y estos lugares, ¿quién capta a estos niños? ¿Son los padres los que directamente los entregan a las organizaciones terroristas? ¿Son a las organizaciones terroristas que entiendo que pueden secuestrar a los menores? Es decir, ¿al niño ya va conducido un niño cuando nace y se sabe que va a acabar, por ejemplo, en el Estado Islámico o en las FARC o en cualquier otra organización terrorista o no? Es muy diverso, ¿vale? Todo lo que has dicho está ahí. Es muy distinto lo que puede ocurrir en el Estado Islámico, en Irak y en Siria, donde son educados desde pequeño, en auténticas madrasas, en auténticas escuelas donde se les educa desde muy pequeños, desde su más tierna infancia, para al final acabar siendo yihadistas. Y es muy distinto en República Centroafricana, donde pueden ser secuestrados a una edad adolescente para los intereses del grupo, y encima a lo mejor no hay nada religioso detrás, es simplemente una cuestión de étnica o de grupo armado, con lo cual es muy diferente lo que ocurre en un lugar y en otro. Naturalmente, cuando hablamos del terrorismo islamista, sean talibanes, Al-Qaeda, Al-Shabaab, Boko Haram, etc., hay un contenido religioso en el cual han sido educados desde pequeño, pero está el resto, el secuestro, está el lavado de cerebro desde pequeño, está el secuestro, está la entrega por parte de los padres para sobrevivir o para obtener un beneficio, está el interés de los niños a veces de poder vivir, tener algo que echarse a la boca y lanzarse, está el engaño, hay muchos. Pero entiendo ya, por cerrar este punto, que por ejemplo los hijos de los propios terroristas los dan o los donan a esa organización terrorista, ¿no? Están condenados a ser niños soldado, ¿no? Efectivamente. Por aclararlo. De hecho, uno de los últimos ejecutores, que era un niño de 4 años, aproximadamente era el hijo de una persona que había viajado al Estado Islámico para combatir, y ahí estaba. Y otros más casos que ha habido idénticos, o sea que sí, ellos sí predican con el ejemplo, en este caso muy negativo, que es utilizar a sus propios hijos, no solamente los de los demás. Señor Navarro, en estas imágenes que estamos viendo se muestra cómo diferentes menores acuden a las madrasas, se les enseña quién es el enemigo, a identificarlo, a utilizar fusiles, pistolas, granadas. ¿Cómo funcionan este tipo de escuelas?
¿Se las puede localizar? ¿Por parte de Occidente se puede hacer algo para acabar con ellas? Pues prácticamente es muy difícil de combatir. Ten en cuenta que quitando algunas milicias en Irak, como hemos dicho, policías en Afganistán y el ejército de Birmania, en el resto de casos son todo casos de grupos insurgentes y terroristas, con lo cual una cosa es que acabas con el grupo terrorista, acabarás con esas madrasas, con esas escuelas, pero mientras no acabes con ese grupo, esos vídeos que estamos viendo están en lugares no conocidos, están en territorio totalmente hostil, donde ni siquiera los ejércitos del propio país ni la policía del propio país puede llegar, con lo cual no es fácil acabar con ello. Bueno, vamos a cambiar de asunto, señor Navarro, si le parece, porque según hemos podido saber, vamos a nuestro país, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españolas manejan informaciones sobre posibles atentados islamistas, ataques combinados de grupos integristas islamistas inminentes, ¿no? De hecho, la fecha límite es el próximo 17 de febrero, es decir, dentro de un par de días, y existe una alerta de posible atentado terrorista. ¿Qué nos puede decir de esta nueva alerta y hasta qué punto la población debe tener cuidado o tomar algún tipo de medida? Bueno, hasta ahora, ya lo habíamos hablado anteriormente, ha habido muchos bulos, el Ministerio de Interior los desmiente, no hay nada como entrar en la página oficial del Ministerio de Interior para cortar cualquier bulo. En este caso, el problema es que ha sido lógicamente publicado también en la prensa, en esta casa, en la Gaceta, porque ha habido algo que lo ha hecho diferente, ¿no? Efectivamente hablan del día 17, con lo cual nos quedarían 2 días, hoy y mañana todavía serían días, no significa que no se pueda atentar el miércoles, el jueves, el viernes, pero bueno, la amenaza esta en concreto serían 2 días, y es un ataque masivo combinado del tipo del de París. Y se habla de varios países, Estados Unidos, Francia, Bélgica, Italia y España. Se cita expresamente España como posible. Estaciones de tren, autobuses, recintos de las Fuerzas Armadas serían posibles objetivos. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que el CIFAS, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, al parecer alertó al Estado Mayor de la Defensa. El Estado Mayor de la Defensa, por su parte, ya estamos hablando del Ministerio de Defensa en sí, alerta a las Fuerzas Armadas, se envían una serie de comunicados. Esto es lo único que es absolutamente decir, es que hay una serie de comunicados que llegan a los centros de comunicación de las Fuerzas Armadas, de las unidades desplegadas por el territorio nacional, advirtiendo de esta amenaza. Con lo cual se distribuye a todas las Fuerzas Armadas. Hablamos de 120.000 hombres, con sus familias, etcétera, con lo cual llega bastante gente. El documento que se ha hecho público podría ser falso, de hecho hay razones para pensar que por lo menos tiene muchas erratas, pueden ser erratas, este país es así, pero bueno, hasta el sello está mal, bueno, hay una serie de cosas que tampoco vamos a entrar en detalle, pero bueno, podría ser falso y el contenido podría ser un bulo, pero claro, que las Fuerzas Armadas hagan eco oficialmente de un bulo, podría ser, pero bueno, no es probable. Entonces, ¿cree que es cierto? Pese a todos estos indicios que podrían dar a pensar que es un bulo, ¿usted cree que no lo es? No es que no sea cierto. El CIFAS tendrá sus fuentes y el ejército habrá dicho lo que ha dicho, habrá dado la alerta porque tendrá sus razones. El problema es que el Ministerio de Interior no lo consideró oportuno, porque son los expertos en la lucha antiterrorista, no lo consideran oportuno. Por lo tanto, no dan ninguna alerta, no suben el nivel de alerta ni hacen una alerta a la población, con lo cual el resultado final es que hay una parte de la población, la militar, que queda alertada hasta cierto punto y una parte otra de la población, que es la civil, que no. Y esto es lo que nos ha recibido. Deberían haber coordinado antes de lanzar este tipo de cosas. ¿Qué es lo importante? Como siempre decimos, seguir las indicaciones de la Fuerza de Seguridad del Estado. Esa es la que va a valer y no otro tipo. No significa que no vayan atentados ni que estamos en alerta y que la cosa está bastante caliente. Y bueno, el director de la CIA lo acaba de repetir, Manuel Valls lo acaba de repetir. Sabemos que quieren atentar de forma masiva y combinada en Europa y España puede ser el siguiente, pero esta alerta habría que tomarla con mucha precaución y no asustarse más de lo debido. Pues nos deja más tranquilos, señor Navarro. Muchísimas gracias, un lunes más y muy buenas noches. Buenas noches. ¿Puedes ligar con él? Vemos imágenes del Papa Francisco que prosigue con su viaje hasta México. Aterrizaba en las tierras centroamericanas el pasado viernes y esta tarde ha celebrado una misa en Chiapas, donde en esta celebración multitudinaria, concretamente en San Cristóbal de las Casas, ha reclamado un examen de conciencia para pedir perdón a todos los indígenas. En torno a 90.000 personas se han congregado en esta localidad para reunir y para celebrar el culto con el Santo Padre. Para analizar qué está dando de sí este periplo papal, tenemos conexión con la redacción de infovaticana.com. Ahí está nuestra compañera Lola González Giraldós. Lola, muy buenas noches, cuéntanos. Buenas noches.
El Papa Francisco continúa su visita apostólica a México y en esta tercera jornada de esta visita ha querido encontrarse con la comunidad indígena del país. El marco para este encuentro ha sido una misa multitudinaria celebrada en el estado de Chiapas, que es una de las zonas más pobres del país. Durante esta misa, que se ha oficiado en la lengua indígena, el Papa Francisco ha denunciado las injusticias que ha sufrido la comunidad indígena. Han dicho que han sido mareados por el poder, han sido despojados de sus tierras y ha denunciado el sufrimiento que ha pasado esta comunidad. Vuestros pueblos han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. Han considerado inferiores sus valores, sus culturas. Otros, mareados por el poder, el dinero y las leyes de mercado, los han despojado de sus tierras o han realizado acciones que las contaminaban. ¡Qué tristeza! Otro momento especialmente emotivo de esta visita del Papa Francisco a México ha sido su encuentro con los niños enfermos de un hospital en el que se atiende a más de 800 niños. Durante este encuentro el Papa nos ha regalado momentos como cuando ha contemplado a una niña, como cantaba el Ave María, una niña enferma de cáncer, en una imagen que ha dado la vuelta al mundo. Y en su discurso, después de este encuentro, el Papa Francisco ha recomendado la cariñoterapia como la mejor medicina para atender a los niños enfermos. Tan importante. A veces una caricia ayuda tanto a recuperar. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Bueno, la Liga de momento sigue igual, pero más que la diferencia de puntos, la polémica de un penalti. ¿Por qué se habla tanto de eso? Sí, se habla bastante, se habla bastante. Vienen los deportes cargaditos. En vez de disfrutarlo, no entiendo por qué se habla tanto de la polémica. Bueno, ya estamos opinando, ¿eh? Bueno, vamos a ver precisamente ese penalti polémico, obra de arte. Unos opinan una cosa, otros opinan otra. Vamos antes con la resaca liguera. Cómo se queda la clasificación después del final de esta jornada. Barcelona, Real Madrid, Atlético, los tres vencieron, lo estamos viendo. Por eso, con 57 puntos, se encuentra el FC Barcelona a 3 por encima del Atlético de Madrid y a 4 por encima del Real Madrid. Este miércoles, hay que recordar, juega contra el Sporting de Gijón, un partido aplazado y, por tanto, podría ponerse a 7 del Real Madrid y a 6 del Atlético. Vamos con la parte baja de la clasificación. Están ahora mismo en descenso Las Palmas, Granada y Levante. Muchos equipos por esta zona baja que se la están jugando. Eso sí, vamos con el Barcelona y con todo ese penalti de Messi. Precisamente hoy, en el entrenamiento del FC Barcelona en la Ciudad Deportiva, ha habido esta persona haciendo reverencias a Leo Messi. ¿Quién es? Eros Ramazzotti, el cantante italiano, ha visitado el entrenamiento del Barça y le ha hecho reverencias a un Messi que protagonizó en la acción de la jornada por ese penalti que lanzó junto a Luis Suárez. La cedió para que el uruguayo la metiese. Bueno, pues al final del partido Neymar dijo que en realidad era para él. Habíamos entrenado, yo y Leo, y era para mí el penalti, pero Suárez estaba más cerca y ha hecho gol, esto que importa, y la jugada ha salido bien. Bueno, el que estamos viendo es a Luis Enrique ver esta jugada, dar instrucciones a Rakitic y celebrar el gol, el penalti de los azulgrana. Al final del partido dijo que él no sería capaz de lanzarlo, que él se habría resbalado seguramente, y dijo, eso sí, que habrá polémica, aunque para él es una obra de arte. Es una manera de lanzarlo, legal, porque si no lo hubieran anulado, y como va a ser una situación que va a generar un debate muy grande, yo no me atrevería a lanzarlo porque seguro que piso el balón y me caigo, entonces es una manera legal, le gustará a unos, a otros no. Bueno, a unos les gustará, a otros no, hay que estar muy atentos a Punto Pelota para ver precisamente esa polémica, y estamos viendo otro de esos famosos penaltis, el que protagonizaron Henry y Pérez. Hicieron bastante el ridículo, se rieron mucho de ellos en Inglaterra después de intentar lanzarlo y no conseguirlo. De Barcelona nos vamos hasta Madrid el sábado. El Real Madrid jugó a las 4 de la tarde frente al Athletic de Bilbao y también hubo un golazo. El de Cristiano Ronaldo, recortó a Echeita y la tiró al palo largo por toda la escuadra. Al final del partido, Zidane le preguntaron si Cristiano estaba bien, estaba mal, si iba a ir, si no. Y ojo a la expresión con la que definió el buen momento de forma de Cristiano Ronaldo. Vosotros estáis aquí para opinar de si sabes que juega bien o mal y que está acabado de estas cosas. Él ha mostrado otra vez hoy que está de, no sé si lo puede decir, de puta madre, no sé. Pero, perdón con la palabra, pero está bien, está contento además.
donde le decía, hoy por la mañana la página web .pelota.es, hay que visitarla siempre, recordad, Marcelo se entrenará y estará contra la Roma. Este miércoles juega Champions el Real Madrid. Bueno, pues después hemos visto efectivamente las imágenes del Real Madrid, las ha divulgado el entrenamiento, entrenando Marcelo al mismo ritmo que sus compañeros, por lo tanto estará en ese trascendental partido de octavos de final de la Champions. Luego, incluso hace apenas unos minutos, ha hecho pública la convocatoria del Club Blanco y estamos viendo, vamos a verlo justo a continuación, hay entre los defensas, Marcelo está convocado, ha superado, parece, sus problemas en el hombro y por tanto estará en el Olímpico de Roma. Otro jugador que sí que también está convocado y que estará por tanto allí es James Rodríguez. Hoy nos hemos desayunado con esta noticia. Han filtrado Football Leaks, esta página web que, como ya saben, periódicamente filtra contratos del mundo del fútbol, que cobra 7,7 millones de euros. De hecho, cuando fue presentado su primera campaña, la que jugó mejor en el Real Madrid, era la que menos cobraba, 7 millones. Posteriormente fue incrementando esos emolumentos, ahí lo estamos viendo, hasta 7,7 millones de euros. Así que en el Real Madrid hay bastante enfado por otro contrato más filtrado de uno de sus jugadores. Juanma, pues repasamos ya, si te parece, la alineación. ¿Quién va a estar hoy en Punto Pelota? Bueno, pues tenemos a Alonso Caparrós presentando como siempre, Ulises, sí, sorpresa, Ulises Sánchez Flor, Kiko Matamoros, Roberto Gómez, David Sánchez, Juan Gato y Javi Matallanas. Clarísimo, bueno, pues no nos lo perdemos. Nos vamos. Nos vamos, pero saben que se quedan informados en todo momento del deportivo en puntopelota.es y en gaceta.es. Nosotros volvemos mañana. Señores, muchísimas gracias por su confianza. Ya lo saben, la información vuelve mañana puntualmente a las 8 de la tarde. Que pasen una muy buena noche. Adiós. Ahora, con la nueva cuenta estrella de CaixaBank, no pagarás comisiones. Y además, podrás llevarte un smartwatch, una tablet o un televisor Samsung. Si estás pensando en domiciliar tu nómina, hazlo en la nueva cuenta estrella, tu cuenta de confianza. CaixaBank, tú eres la estrella. De carnicero a cocinero. Sergio, hoy escalopines extratiernos del Pozo. Sí, es carne riquísima, de cerdo, de pollo, pavo, ternera. Estupenda para los niños y para todos. Pero bueno, que quede claro, Ángel, extratiernos, los auténticos solo son del Pozo. ¿Al corte o en bandeja? Pregunta a tu carnicero. El Pozo, contigo de principio a fin. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, dele el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic, expertos en cambios automáticos. Sergio, hoy escalopines extratiernos del Pozo. Que quede claro, Ángel, extratiernos, los auténticos solo son del Pozo. El Pozo, contigo de principio a fin. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me